Jesús murió en la cruz y al tercer día se levantó de los muertos. ¿Cómo fue esto posible? O para ser más exactos, ¿quién lo hizo posible? La inteligencia de Dios, la creatividad, la eternidad y la habilidad de conocer todo y estar presente en todos lugares al mismo tiempo y en todos los instantes es algo incomprensible para nosotros los humanos. Dios es completamente asombroso y Él no deja de sorprendernos con su amor para nosotros. En una lección anterior hablamos de quién es Jesús. Hoy tenemos a alguien muy especial. El tema de hoy se llama ¿quién es el Espíritu Santo? La base bíblica viene de Juan 14, versículos 16 y 17, que dice así. Juan 14, 16 a 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Introducción. En la lección anterior mencionamos que el Espíritu Santo tiene un papel importante en la comunicación que Dios hace posible para guiarnos. Hoy vamos a aprender más acerca de esa persona. Este no será un estudio profundo, sino un estudio básico. Si fuésemos a estudiar la historia de la Iglesia cristiana, notaríamos que por mucho tiempo y a través de los siglos, la Iglesia cristiana no habló tanto del Espíritu Santo como ha hablado del Padre y del Hijo. Y aún más, la persona del Espíritu Santo ha sido malentendida, pues el Espíritu Santo no es solamente algo que se mueve en lo invisible como se mueve un fantasma, sino que es una persona en el sentido completo de la palabra. Él puede pensar, puede hablar, puede guiar y puede sufrir y entristecerse como nosotros lo hacemos. Veamos lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos capítulo 15, versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ha parecido bien al Espíritu Santo. Él puede pensar, pues en su juicio, lo cual es una actividad intelectual, hay cosas que le pueden parecer bien y por eso podemos deducir que él puede considerar que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Miremos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 16. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. El Espíritu Santo habló por boca de David. El Espíritu puede hablar. Él puede expresarse auditivamente por boca de otras personas. El Espíritu de Dios a través de seres humanos puede hablarnos, como habíamos visto en la lección anterior en Hechos 11, versículos 27 al 29, cuando el Espíritu Santo habló auditivamente usando a Ágabo para profetizar, comunicando la voluntad divina de Dios al pueblo cristiano en los tiempos del emperador Claudio del mundo romano. Vamos a mirar lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él tiene la capacidad de guiar. Es impresionante la habilidad que tiene el Espíritu de Dios en coordinar y conducir al pueblo de Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual
fuisteis sellados para el día de la redención. Él puede sufrir y puede sentirse triste como nosotros. Esto es, Él tiene emociones como nosotros. Es necesario reconocer que no es una cosa o es un poder, sino que es una persona con cualidades individuales. Y por eso nos referimos a Él y no a eso. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De Él como de una persona. Él es el Espíritu de Cristo. Él mismo es el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu de Dios. En tu crecimiento como cristiano y de ahora en adelante, notarás la diferencia del Espíritu con minúscula y Espíritu con mayúscula. También vamos a notar una diferencia entre Dios con minúscula y Dios con mayúscula. La mayúscula denota al único Dios verdadero, eterno, omnipotente, esto es que todo lo puede, omnisciente, que todo lo conoce, omnipresente, que está en todas partes, al Dios justo y misericordioso, quien creó los cielos y la tierra. De forma similar, el Espíritu, cuando lo encontramos en la Biblia escrito con letra mayúscula, está escrito así para denotar al Espíritu de Dios, al Espíritu de Jesucristo. A través de los tiempos y en diferentes civilizaciones y grupos étnicos, la humanidad ha venerado, adorado y servido a múltiples dioses que se escriben con letra minúscula, en donde se mueven espíritus que no son el espíritu del único Dios viviente. Así que pon atención y nota esta diferencia en las citas bíblicas subsecuentes. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 7. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Este espíritu es el Espíritu de Dios y al mismo tiempo es el Espíritu de Jesucristo. Por mucho tiempo en la historia de la iglesia cristiana ha habido un malentendido, al punto que se ha resistido al trabajo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En realidad, Él desea controlar nuestras vidas, desea guiarnos para vivir en victoria y llegar a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la función que Él desarrolla en la historia de la iglesia? Para responder a estas preguntas, vamos a romper nuestro estudio de hoy en 5 secciones. 1. El Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación del universo. Vamos a hablar de la participación del Espíritu Santo en la creación del universo. Miremos lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. Génesis 1:1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a ver lo que dice Salmos 139, versículos 7 y 8. Salmos 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu Santo, y Él estuvo en el principio cuando las cosas fueron creadas. La ciencia habla del Big Bang como inicio del universo. En el principio, el Espíritu Santo estuvo presente, pues el Espíritu de Dios es eterno, como Dios el Padre es eterno. Su presencia está en todas partes y en todos los tiempos, incluyendo la creación del universo. El Espíritu Santo es uno con el Padre. Para clarificar esto, vamos a mirar lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es por esta razón que podemos decir que el Espíritu Santo estuvo presente durante la creación.
Con este versículo quiero aprovechar la oportunidad para justificar el misterio de la Trinidad. El Padre, el Verbo es Jesús, y el Espíritu Santo son uno. Difícil de entender, pues nuestro entendimiento humano está limitado a lo que Dios nos ha permitido entender. Aunque no podamos entender el misterio de la Trinidad de Dios, hay algo que sí podemos entender, que el Creador es mayor que la criatura. El Espíritu Santo es Dios y estuvo presente cuando el mundo material comenzó a existir. Dos. Actuó sobre gente específica, en tiempos específicos, con tareas específicas. A través de los tiempos, el Espíritu Santo ha intervenido para llevar a cabo los planes divinos que han resultado en el desarrollo histórico de la humanidad. Vamos a Éxodo 31, versículos 1 al 5. Éxodo 31, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Cuando fue tiempo de levantar el arte para el tabernáculo en los tiempos de Moisés, el Espíritu de Dios actuó sobre la persona específica de Bezaleel para la tarea de hacer diseños que requerían conocimiento del uso y manipulación de múltiples materiales. El Espíritu Santo habilitó a Bezaleel para que el tabernáculo fuera amueblado y decorado de una manera digna para glorificar al Dios de la creación. Al Espíritu Santo nada se le escapa. Siempre está pendiente de los eventos históricos y actúa animando, fortaleciendo, guiando o enseñando y dando conocimiento, como vimos en el caso anterior de Bezaleel. En el siguiente pasaje bíblico vamos a mirar cómo el Espíritu Santo respalda a Gedeón. Vamos a Jueces 6, versículos 14 al 16. Jueces 6, 14 al 16. Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo, el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas, como a un solo hombre. En este pasaje encontramos a Gedeón, a quien el Espíritu de Dios favorece posicionándole en el liderazgo para derrotar a los madianitas. Leyendo el contexto, vemos que estos madianitas habían prevalecido contra los hijos de Israel por 7 años, y cuando Dios declara la victoria de Israel en contra de los madianitas, el Espíritu Santo va con Gedeón para obtener la victoria. Otro ejemplo es el caso de Sansón. Vamos a Jueces capítulo 15 versículos 14 al 15. Jueces 15, 14 y 15. Y así que vino hasta Lei, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Aquí encontramos que el Espíritu de Dios da fuerzas físicas sobrenaturales a Sansón. El Espíritu de Dios también puede traer profecía a través de una persona, a través de un profeta. Vamos a Isaías capítulo 61 versículos 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.
Como vemos en el versículo anterior, el Espíritu de Dios es el que obra a través de la profecía. En un capítulo anterior habíamos establecido que profetizar se refería a hablar de parte de Dios. Dios, a través de la profecía, nos puede anticipar lo que va a ocurrir en el futuro, para preparar a su pueblo, pero también nos puede predicar, publicar libertad, proclamar las buenas nuevas, consolarnos o traernos mensajes para ordenar nuestras vidas. Vamos a Jeremías 31, versículos 31 al 34. Jeremías capítulo 31 versículos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. El Espíritu de Dios actuó grandemente sobre la vida del profeta Jeremías, y en este pasaje encontramos al Espíritu de Dios anunciando un nuevo pacto, el nuevo pacto que vendría con la muerte y resurrección de Jesucristo. Tres. El Padre había prometido su llegada. Dios sabía que la humanidad necesitaba ayuda, y en sus planes puso que el Espíritu Santo viniese para asistir a su pueblo. Dios decretó un nuevo pacto y un nuevo corazón para los que creamos en Jesucristo como Señor y Salvador. Esto fue para los que por fe aceptemos en nuestros corazones la gracia del perdón de Dios a través de la fe en Jesucristo, quien murió en la cruz para redimirnos. Dios Padre, muchos años antes de que naciese Jesús, anunció un nuevo pacto en la cual incluyó al Espíritu Santo. Vamos a leer dos pasajes del Antiguo Testamento que profetizan el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Vamos a Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Ezequiel capítulo 36 versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora vamos a Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Estas profecías fueron dadas siglos antes del nacimiento de Jesucristo en la tierra, y el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo no se cumplió por lo menos 300 o 400 años después de que los profetas hablaron de este nuevo pacto. Al estudiar la Biblia, se nos hace claro que con la llegada de Jesucristo hace 2000 años, incrementó la actividad del Espíritu Santo. Vemos que esa promesa se cumplió cuando Cristo ascendió en los cielos y envió al Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 6, 19, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hoy en día, el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de nosotros. Nuestros cuerpos son un templo para el Espíritu Santo. La promesa del nuevo pacto se ha cumplido. Vivimos en los tiempos del Espíritu Santo actuando sobre su iglesia. En las siguientes 5 citas bíblicas vamos a mirar cómo el Espíritu Santo en los tiempos del nacimiento de Jesús actuó sobre las vidas de Juan, María, Elizabeth, Zacarías y Simeón. Lucas capítulo 1, versículos 12 al 15. Y se turbó Zacarías al verle,
y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:34 y 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo. Lucas 2 del 25 al 28. Y, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo: (4) Juan el Bautista relacionó al Espíritu Santo con Jesús. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3:16. Respondió Juan, diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Uno más poderoso os bautizará en Espíritu Santo. Ese uno fue Jesús. Juan se refería a Jesucristo, pues fue Jesús quien trajo el bautizo del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo se cumple con Jesús, y Juan el Bautista conecta al Espíritu Santo con Jesús. La palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa imergir, sumergir, zambullir o hundir. Vamos a mirar lo que dice Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús antes de que su ministerio comenzara. En este pasaje bíblico podemos ver una relación directa de Jesucristo y el Espíritu Santo. También podemos ver cómo Dios confirma que Jesús es el ungido, el Hijo amado del Padre. Vamos a Lucas 4, versículo 1, versículo 14 y versículo 18. Lucas 4:1, 14 y 18. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Con este bautismo, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, quien guió a Jesús y estuvo con él para llevar sus 3 años ministeriales en la tierra. (5) Jesús predijo la presencia del Espíritu Santo. Vamos a mirar lo que dice Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Juan 7, del 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo:
si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús habla del Espíritu Santo como de alguien que los creyentes iban a recibir en el futuro. Por lo menos, no sino hasta después que Jesús fuese glorificado. Más adelante, en el capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 15, Jesús habla del Espíritu Santo y de cómo Él iba a venir siendo enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Juan 7, versículo 39, habla de que el Espíritu Santo vendría después de que Jesús sea glorificado al morir, resucitar y ascender al cielo con el Padre. Esta profecía sería entonces cumplida con el envío de una persona con P mayúscula, para notar que sería el Espíritu Santo, quien habría de venir para estar para siempre con nosotros, para enseñarnos y recordarnos las cosas que Jesús había dicho. Vamos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahora vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5 y versículo 8. Hechos 1, versículos del 4 al 5 y versículo 8. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Estos dos versículos confirman que la llegada del Espíritu Santo fue una promesa del Padre. También revelan que el poder viene de lo alto y con la llegada del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 2, versículos del 4 al 12. Del libro de los Hechos capítulo 2, versículos del 4 al 12. Y fueron, todos, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos, atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? El Espíritu Santo puede hablar otras lenguas. Ahora vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. El Espíritu Santo puede habilitar valentía. Ahora vamos a mirar lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Libro de los Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 41. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo es el que da valor y el que guía en la presentación del mensaje de Dios. En el versículo anterior podemos ver que Pedro con valor anunciaba el mensaje de salvación y se ponía en disposición del Espíritu de Dios. Estamos viviendo tiempos muy interesantes, mirando cómo el mundo entero se está digitalizando, viendo cómo las enfermedades amenazan al mundo, cómo las maldades se multiplican y aún en medio del desarrollo tecnológico, el Espíritu de Dios sigue obrando. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios eterno. Es el Consolador a quien el Padre envió para que esté con los que creamos en Jesucristo. Es la persona prometida al pueblo de Dios siglos antes del nacimiento de Cristo. Es la persona quien, como lo hizo en los días del Pentecostés del libro de Hechos, obra en la vida del pueblo de Dios en nuestros días, dando sabiduría, dando consejo, dando entendimiento, consolando, sanando, santificando, restaurando, fortaleciendo, enseñando, guiando y cuidando a todos los que hemos creído en Jesucristo y su mensaje para la humanidad. Quiero leerles una vez más el pasaje bíblico anterior en donde Pedro, al recibir el Espíritu Santo, poniéndose de pie, predicó a una gran multitud. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El Espíritu Santo puede guiar para anunciar el mensaje de salvación en el lugar correcto, a la hora correcta y de la manera correcta. El Espíritu de Dios es el que hace la obra, da valor y pone pensamientos y palabras que tu boca debe decir. El mensaje que Pedro habló hace 2,000 años es el mismo de hoy. Si estás mirando este video y estás resistiendo entregar tu vida a Cristo, ya no te resistas. Dios te está llamando. Arrepiéntete y en cuanto tengas la oportunidad más cercana, en obediencia, bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. El Espíritu Santo quiere morar en ti. El arrepentimiento es una decisión que tú tienes que tomar conscientemente. El bautismo es un paso decisivo que tú debes tomar en tus 5 sentidos y hacerlo en obediencia no a lo que digo yo, mas a lo que las Escrituras enseñan. Esa decisión nadie la puede hacer por ti, solamente tú decides. Porque una vez que escuchas el mensaje, tienes que decidir. Es la misma decisión que uno hace con el corazón de creerle a Cristo. El bautismo viene a ser la señal de tu obediencia, viene a ser como una señal física y visible que tú has decidido conscientemente seguir a Cristo. El Espíritu de Dios quiere estar contigo para guiarte hasta que el Padre nos llame a su presencia. Si aún no has entregado tu vida a Cristo y sientes el llamado, no te resistas. Y en un momento podrás orar conmigo para pedirle perdón a Dios y podrás seguir a Cristo de ahora en adelante. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Cree en tu corazón y repite con tus palabras la siguiente oración de fe. Dios creador que moras en los cielos, yo reconozco que soy pecador y que te necesito en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento de haber pecado y recibo en mi corazón al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Yo voy a seguirte y obedecerte de ahora en adelante. Te doy gracias por perdonarme hoy. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por venir a mi vida. Amén. Ahora déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos, gracias por las personas que abrieron su corazón a este mensaje y recibieron tu palabra. Te pido que tú los guardes y permitas que ellos puedan crecer en conocimiento y traer fruto para ti. Recibe tú la gloria, recibe la honra para siempre, en el nombre de Jesucristo. Amén. No olvides que debes hablar con un ministro cristiano activo en una buena iglesia bíblica con sana doctrina y de buen testimonio para que tú puedas bautizarte y mantenerte en los caminos de Dios. Gracias por estar en este discipulado. Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la siguiente lección.